Bienvenidas y bienvenidos a Trayecto Arte. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Trayecto Arte. Antes de empezar, quiero daros las gracias por la preciosa acogida que está teniendo este podcast. Deseo de corazón que sigáis disfrutando con estos contenidos. Dicho esto, empezamos. El trayecto de hoy nos lleva hasta Tarrasa, una de esas ciudades en las que no ha nevado, pero creedme que de frío no ha faltado. Como ya os avancé en el capítulo anterior, hoy hablaremos de literatura y para ello he tenido el inmenso placer de tener una charla con Tony Hill, autor de Sincericidios y Mentiras, un manuscrito que fue publicado por primera vez en 2019. Quiero leeros un fragmento del prólogo donde hacen una invitación muy interesante y a la vez una definición muy acertada sobre lo que podemos encontrar en este libro. Dice así: os invito a poneros cómodos, el viaje dura tanto como queráis. Disfrutad de todos los tempos en esta travesía por el tiempo. Sincericidios y Mentiras es una historia que tenía un tiempo, es un sueño que se convirtió en poesía. Una mentira que se hizo dulce. Es la historia de amor que hace vibrar. Aquí no solo está el alma de quien escribe, está la de todo aquel que quiera reflejarse en estas letras. Puede ser tu historia y también puede ser la mía. Quizá es todas aquellas historias que hemos vivido o alguna de la que nos gustaría sentir algún día. El encuentro con Tony, como siempre, fue mágico y después de ponernos al día le dimos al botón de grabar y allí le hice una pregunta que creo que jamás le había formulado. La pregunta era: ¿cuándo empezaste a escribir? Y esta fue su respuesta. Que yo recuerde, de una forma así más constante y teniéndolo ya en mi día a día, a los 19, 20, sí que me acuerdo que ya cuando estaba en la ESO, en lugar de prestar atención igual a lo que había en la pizarra, ya estaba escribiendo o dibujando, que también me gusta mucho dibujar, aunque ya no lo hago hace muchos años, pero o dibujaba o escribía. Y así como hábito ya diario en mi vida, pues de los 19, 20. Wow. ¿Y eso, escribes cada día porque es una necesidad tuya, interna? ¿O porque también lo has cogido como hábito? Normalmente actúo mucho por impulsos. En todo, en general, también escribiendo. Entonces, si no tengo nada que contar, aunque me siente y me obligue, pocas veces sale algo. Sí que puedo al final coger y decir, hostia, pues me lo propongo y como ejercicio a lo mejor sí que acabo escribiendo pues alguna gilipollez, pero sí que por lo general es cuando me nace el impulso. Puedo ir en el transporte público o paseando o estar trabajando y que haya alguna cosa que diga, hostia, que no sea ya ni mía, que sea del compi o la compi que tenga al lado y que diga, hostia, pues tal. Y que de ahí me fluya, o viendo una película, o escuchando música, o paseando con mis perras y que hagan una cosa que yo diga, hostia, pues esto me parece interesante. Que en ese momento seguramente lo escribiría en el móvil o en la libreta si la llevo, pero cuando llegue a casa sería cuando lo pasaría ya. Qué buen recurso el móvil. Sí. Mola más la libreta, pero bueno, sí. El móvil al final está ahí. ¿Y porque normalmente escribías para ti o también lo compartías? No, escribía para mí, no lo compartía creo que con nadie. Normalmente, a lo mejor sí que con las únicas personas habían sido pues 2 personas, que fueron 2 parejas que tuve, hasta que lo compartí. Normalmente sí me lo guardaba todo para mí y de las cosas que me guardaba para mí, muy pocas las llegaba a compartir y si lo hacía era pues con estas personas. De lo que tenías escrito y de lo que compartías solo con personas más
hasta que decides, pues voy a escribir voy a escribir un libro. Pues sí que llegó un momento en el que empecé a compartir más estos escritos, o poemas o reflexiones, que siempre digo que poemas como tal no los considero, porque a lo mejor los poemas o los más convencionales tienen una estructura que yo por lo general no tengo. Pero bueno, estos escritos sí que comencé a compartirlos en mi círculo más cercano. Y ya pues igual sí que me vi más pues publicando. Sí que lo empecé a visualizar y tal. Pero primero comencé por una novela. Me apetecía escribir una novela narrativa. Y entonces comencé a trabajar en un sitio en el que hubo algo que me inspiró para escribir una historia. Y comencé por esto. Llegó un momento en que, bueno, me dije a mí mismo que no me acababa, porque no era un libro que luego, conforme lo iba leyendo, decía, no, creo que no es el libro que me gustaría escribir, finalmente. ¿Y ese proyecto puede ser que lo retomes en algún momento o quizá o te mola más? Sí, no sé si con la misma forma, pero la idea sí que me gustaría llevarla a cabo. Me parece una historia interesante. Pero igual le daría una vuelta a todo. Me estaba pareciendo al final algo que no acababa de satisfacerme y le daría una vuelta a todo. Sí, con la misma idea. La semilla sería la misma, pero igual saldría de ahí otro árbol u otra flor o... Muy bien. Y entonces lo que hice fue coger en una de las mudanzas que hice y vaciando cosas, ¿no? Y dije, voy a vaciar uno de los baúles que tengo con recuerdos. Saqué esas libretas donde empecé a escribir en su momento. Y empecé a recopilar estos escritos y tal que tenía desde siempre. Y dije, hostia, realmente me da para un libro. Sí que de todos los que habían, pues descarté muchísimos. Porque empecé a escribir, pues eso, con 20 años y... Claro. Y hay cosas que ya no comparto. Otras que sí, pero que veía igual demasiado pomposas o lo que fuera. Y comenzó como un juego, porque compré otra libreta nueva, le puse un nombre, un título, y dividí los escritos que tenía en 3 capítulos. Y dije, coño, pues me da para un libro. Y luego sí que añadí algunos más. ¿Te reconocías en algunos escritos? ¿Si eran de hacía tanto tiempo? Sí, en casi todos, porque bueno, al final estoy yo detrás de todo eso. Sí que he visto que por suerte hay una evolución y que yo considero favorable. Pero sí, en todos al final me veo y me sigo viendo. Sigo viendo que aunque haya, pues eso, aunque hayan aprendizaje y que haya cambiado en muchas cosas, pero que sigue estando, pues, ese chaval que comenzaba a escribir ahí. ¿Retocaste mucho los poemas? Con este libro no. Los que están pues tal cual estaban, sí. A lo mejor, no sé, en alguno en concreto igual sí. Sí vi que había algo que era como... Pues no sé, que me chirriaba mucho. Uh-huh. O si en algún momento hablaba de algo muy específico de alguna persona en concreto, pues igual también. Pero porque no cuadrase ya en este momento con el tipo de libro que quería hacer. Claro. Pero muy puntual, sí. Y has dicho eso, que tiene 3... Es una estructura que tiene 3 capítulos. Son 3 capítulos que son gracias, ahora y magia. Que bueno, que utilicé estas palabras, pero al final es pasado, presente y futuro. Quise cambiarles el nombre, poniéndoles nombres que para mí sean significativos. Por eso pasado es gracias, por los aprendizajes y por las vivencias que nos hacen ser quienes somos ahora. Que creo que esto está tal cual en la sinopsis del libro. Presente es ahora, porque el presente es ahora únicamente y hay que vivirlo como tal. Y futuro magia, porque creo que como el futuro no existe, pues... Y todo lo que pensamos sobre el futuro siempre es inventado, pues esto, puestos a inventar que sea algo mágico. Me encanta. Y eso, desde que tú quieres escribir el libro y directamente ya te lo planteas de una manera seria hasta que sale, ¿tú crees que la gente que escribe, que tiene escritos en su casa, que le apetecería hacer algún proyecto así, es fácil? Sí, creo que sí, que es extremadamente fácil ahora. Vale. Yo en su momento, de hecho, pensé equivocadamente, hostia, qué fácil.
yo qué sé, hostia, qué bien se me ha dado, o qué suerte he tenido, o realmente a lo mejor he hecho algo muy interesante, pero no es el caso. Es extremadamente fácil porque hay muchas posibilidades ahora. Vale. Hay un montón de editoriales donde te autopublican, donde coeditas. Entonces creo que para escribir ahora un libro simplemente tienes que querer escribirlo. Y que sí que habrá muchísimas en que te van a guiar y asesorar de una forma muy, muy honesta. Pero creo también personalmente que hay muchísimas en que no. En que al final eres un cliente, vas a presentar un producto y lo vas a tener, lo vas a llevar a cabo. Entonces creo que hay poco filtro. O sea, es sencillo publicarlo. Publicarlo, exacto, sí. Escribirlo, creo que también. Al final, si tú quieres escribir, es tan fácil como ponerte. Y bueno, pues en mi caso, personalmente, pues vaciarte, ¿no? Porque yo lo utilizo para vaciarme. Me parece más fácil publicar que escribir. ¿Y puede ser que ahora haya otro proyecto por ahí? Sí, efectivamente. Sí. Ahí, bueno, a la vuelta de la esquina hay otro libro Que se llama Rock and Soul. Muy bien. Buen nombre. Sí, siguiendo ahí con los juegos de palabrejas. Rock and Soul porque creo que, bueno, o sea, en mi día a día, igual que está en los libros, siempre ha estado la música. Me considero muy melómano. Aunque se me da mal cantar, se me da mal bailar. No. Ahora lo intento con el ukelele y estoy ahí a ver si lo consigo. Pero creo que la música para mí es algo que tiene que estar en la vida de todo el mundo, de todas las personas. Creo que en una casa tiene que haber mucha más música que telenoticias o series o películas o tele en general. Y bueno, Rock and Soul porque creo que, o al menos en cuanto a mí personalmente, pues la vida es muy mucho de rock y muy mucho de otro tipo de música que pueda ser más calmada o más de, bueno, los dos estilos, ¿no? Qué interesante. Tengo muchas ganas de leerlo, ¿eh? Muchas. Y yo de que lo leas tú. Y a diferencia de Sincericidios y Mentiras y de Rock and Soul, o sea, creo que Sincericidios y Mentiras fue como más, eso, un impulso Más y... espontáneo, sí. Sí, hay una diferencia abismal sobre todo en cuanto a eso, en que Sincericidios, aunque sí que cambié pues eso, ¿no? A lo mejor en 2 o 3 escritos puntuales, 2 o 3 cositas puntuales y no le di muchas más vueltas y fue acabarlo y enviarlo. Creo que Sincericidios, más que escribirlo, lo vomité o tiempo atrás o en su momento con los que añadí y lo envié sin más y creo que a este pues sí que le he dado muchas más vueltas. Y más reflexivo. Mucho más reflexivo. Mucho más reflexivo. Que he sido más autoexigente conmigo mismo. Y a lo mejor he sido, sin ser yo una persona perfeccionista, pero sí que lo he sido con este libro en ese sentido, en decir, hostia, una vuelta más, otra vuelta más. Y es también descrito similar a Sincericidios y Mentiras. Igual Sincericidios sí que tenía, al ser estos 3 capítulos pasado, presente y futuro, estaban pues ubicados en esos tempos. Y este igual sí que al final lo separo por capítulos, a los que le llamo interludios. Y bueno, yo me imaginé escribiéndolo pues que estaba en un concierto de diferentes géneros y que lo mismo te venía una canción de rock, como otra de rumba, como otra más pastelosa. Lo que pasa es que, claro, al final me quedé con estos 2 géneros porque ponerle el nombre de rock and soul and jazz and ska, tal... No cabía en la portada. Sí. Wow, suena súper bien, Entonces, pues dentro de cada capítulo, que son estos interludios, los escritos o los poemas son muy diversos. Creo que al final también abarco mucho más temas. Hablo de temas igual más sociales, de amor, desamor, que al final siempre está un poco por ahí, de vivencias mías o de personas que están a mi alrededor, o de gente que no conozco, que he visto un día cualquiera y que me han inspirado a escribir algo. Y fantasía, al final también fantaseo mucho ¿Y hay alguno rescatado de esas libretas que conseguiste, o sea, que rescataste en esa mudanza, en este libro que va a salir?
¿Hay alguno de estos rescatados o